Informativa a nuestro invitado. Se trata del doctor Andrés Campaña, concejal del municipio de Quito, a quien agradecemos por atender esta invitación. Concejal, gracias por estar en este estudio. Le hemos invitado para hablar específicamente sobre la reforma presupuestaria municipal y que usted en el Consejo Metropolitano hizo una denuncia de que esta reforma o este ajuste presupuestario pasa más por un recurso económico que se ha inflado para sueldos y salarios, es decir, el tema significaría que se incrementó la burocracia en el municipio de Quito, o cómo lo leemos, cuáles son las cifras. Bienvenido, buenos días, doctor. Buenos días, querido Jorge Ramiro, a todo el equipo de Radio América y fundamentalmente a quienes nos están escuchando en la mañana de hoy. Nosotros hemos observado la propuesta de reforma al presupuesto. Este es un proceso que está previsto en la normativa. Nosotros aprobamos el presupuesto a finales del 2024 y evidentemente a mediados del año es momento de evaluar cómo se ha utilizado ese presupuesto y en función de eso pues hacer la reasignación pertinente según las necesidades y se entendería según los intereses de la ciudad. Pero en este proceso de reforma nosotros hemos hecho algunas observaciones que además son observaciones que se han presentado ya de forma reiterada. Por ejemplo, una primera observación es que se disminuye el presupuesto para la inversión, es decir, se disminuye el presupuesto para obras y servicios y paralelamente se incrementa el gasto corriente, que son gastos administrativos, gastos de talento humano, entre otros. ¿En qué porcentajes disminuye y aumenta por un lado y por otro? Exactamente, el gasto corriente pasa de 453 millones de dólares a 463 millones de dólares, 10 millones más, mientras que la inversión disminuye de 548 millones de dólares a 528 millones de dólares, 20 millones menos. Entonces, ciertamente es llamativo y ha sido una constante en esta administración municipal. Cada vez le disminuimos el presupuesto para obras y servicios y cada vez aumentamos los gastos administrativos, de talento humano, entre otros. Esa es una primera observación que nosotros planteamos en el Consejo Metropolitano. Una segunda observación es, ya teniendo esta preocupación general, vamos a desmenuzar pues y vamos a analizar institución por institución. Y ustedes conocen perfectamente que la institución más importante de la ciudad es la famosa EMOV, encargada nada más y nada menos que de movilidad y obras públicas. Ahí se refleja el mayor cambio en disminución de recursos. Y cuando nosotros revisamos la EMOV, pasa su presupuesto para obras y servicios de 98 millones de dólares a 81 millones de dólares. ¿Y qué se disminuye? Porque hay que también, para que las personas podamos aterrizar ítem por ítem, se disminuye, por ejemplo, 1.200.000 en señalización y semaforización, 6.700.000 en mantenimiento y rehabilitación vial, 3.700.000 en infraestructura vial, 6.3 millones de dólares en mejoramiento de la infraestructura de la movilidad. Y como siempre hay estas cosas que son llamativas, porque una cosa es lo que se aprueba en términos generales y luego lo que se hace. Ustedes recordarán, nosotros aprobamos el famoso Plan Maestro de Movilidad Sostenible. Así es. Que es una declaración llena de buenas intenciones. La aprobamos en el año pasado. Este Plan Maestro de Movilidad Sostenible, como su nombre bien indica, busca promover una movilidad más ecológica, saludable, es decir, una movilidad sostenible. Y para eso, por ejemplo, los modos de transporte no motorizados como la bicicleta son un componente importante. Pero paralelamente se le reduce a movilidad sostenible $500,000 y se queda con $300,000. Entonces, puede aprobarse planes maravillosos, que si en la práctica se hace todo lo contrario, pues entonces no van a funcionar esos planes y Sin vamos presupuesto no caminan. Exactamente, no camina y vamos a ver que la ciudad cada vez está más caótica. Esta es una propuesta del Ejecutivo. Esta es una propuesta del alcalde, ciertamente. Entonces, así como yo señalo, por ejemplo, todos los elementos en los cuales se reduce el presupuesto para obras y servicios en la EMOV, también tengo que mencionar, a la par, aumenta el presupuesto de la Administración General, que pasa de 311 millones de dólares a 352 millones de dólares. ¿Y qué es la Administración General? Es todo el aparato administrativo del municipio. Y ahí pues vamos a desagregar a sí mismo y vamos a encontrar que el presupuesto para
fortalecimiento institucional aumenta. Y dentro de fortalecimiento institucional aumenta el presupuesto para gestión de talento humano. Y vamos es decir, contratación de más personal. No tenemos desglosado, tenemos el monto total de cuánto aumenta para talento humano. Ya. Talento humano incorpora varios elementos: contratación de nuevo personal, incorpora horas extras, incorpora, por ejemplo, también compra de renuncias. Entonces, ciertamente es Pero una ya partida. hubo una compra de renuncias, doctor, en el inicio de este año. Ciertamente ya, y el año pasado también hubo, y se ha previsto dentro de este fortalecimiento de la gestión de talento humano también incorporar nuevo presupuesto. Y esas partidas cuyas ventas o compras de renuncias se efectivizan ya no se eliminan más bien. No, muchas veces suelen comprarse la renuncia a un funcionario de nombramiento y luego lo que pasa es que entra un funcionario de contrato. Entonces, no podría mencionar a exactitud cuál es el número de personas que aumentaría en el talento humano. También habría que mencionar que evidentemente existen distintas partidas, distintos cargos y cada uno tiene su propia remuneración. Pero lo que sí se puede mencionar es que en términos generales la gestión del talento humano aumenta. Y por ejemplo, aumenta en las administraciones zonales, aumenta en relaciones internacionales, aumenta en comunicación, aumenta en alcaldía. Y paralelamente también, pues, en los procesos sustantivos hay una reducción de la gestión de talento humano. Y entonces nos vamos a encontrar con que seguridad y gestión de riesgos, fíjese usted, en este momento que atravesamos como ciudad y país, se reduce, en ambiente se reduce, en inclusión social se reduce, o un tema que para mí es fundamental, el ámbito de la salud, se reduce tanto a la Secretaría de Salud del presupuesto como a sus 3 unidades de salud. Entonces, ahí tenemos unas 3 primeras observaciones. Más gasto administrativo, de talento humano, entre otros, en detrimento de la inversión para obras y servicios. Luego, podemos observar cómo se reduce, por ejemplo, en instituciones tan importantes como la EMOB, el presupuesto de esta institución, mientras que a la par se aumenta el presupuesto de la Administración General, que básicamente es gestión de talento humano. Si se mejora la gestión de talento humano, se entendería que las distintas administraciones deberían responder con mayor eficiencia y se debería reflejar en la ejecución presupuestaria, pero eso no pasa, concejal. Eso debería ser todo proporcional. Si es que nosotros vamos a invertir más en talento humano, que por sí solo no es malo, ¿no? Por sí solo puede haber necesidades reales de aumentar el presupuesto para gestión de talento humano, pero el problema se presenta cuando, por ejemplo, aumentamos la gestión de talento humano y quitamos el presupuesto para inversión. Entonces uno se pregunta, ¿para qué vamos a tener más presupuesto personal para gestión de talento humano y vamos a hacer menos obras y servicios? Y claro, eso finalmente también se expresa, por ejemplo, en el porcentaje de ejecución presupuestaria, que es un tema que ustedes bien conocen, que nosotros siempre hemos advertido y siempre nos ha preocupado. Y hay también reducciones en la inversión para las administraciones zonales en inversión, en obras y servicios. Por ejemplo, la administración Eloy Alfaro hoy cuenta con 5.900.000 para obras y servicios. Pasa a tener un presupuesto de $5.100.000, es decir, $800.000 menos. Pero paralelamente, nosotros observamos ya con corte a julio, es decir, hemos observado ya cuánto se ha trabajado en los primeros 7 de los 12 meses del año. Y nos encontramos que la administración Eloy Alfaro ha ejecutado apenas el 4.8% de su presupuesto. En 7 meses ha ejecutado el 4.8% de su presupuesto. Eso es cuánto se ha hecho y cuánto se ha dejado de hacer en función de la ciudad. Y podemos mencionar otras administraciones zonales. La mejor administración zonal generalmente es la Eugenio Espejo, que está aquí muy cerca. Y la ejecución presupuestaria de la Eugenio Espejo es del 13%. Es la mejor administración zonal. En los primeros 7 meses del año han hecho el 13% de lo que se
de lo que ellos mismos planificaron hacer durante todo el año. Pero Difícilmente- se ha indicado que en los primeros meses se planifica, se contrata y la parte final son las obras, ¿no? Querido Ramiro, el problema es que pasamos solo planificando y no ejecutando, porque esto sucede que ya estamos yendo a más de 2 años y medio de administración municipal, y entonces ese argumento era entendible el primer año, capaz hasta inicios del 2024, pero ya nos encontramos en inicios del ya nos encontramos en mediados del 2025. Entonces, uno entiende, por ejemplo, de que hubiera sido importante que durante 2024, y de hecho así debería ser la planificación, porque en el 2024, por ejemplo, se levantan los presupuestos participativos. Entonces, en el 2024 se hace la planificación y yo el 1 de enero o el 2 de enero ya debería ponerme a trabajar en lo que planifiqué el año pasado para hacer durante el 2025. Y entonces nos encontramos en agosto del 2025 y las cifras son, insisto, Quitumbe 5.8%, La Mariscal 3.1%, Manuela Sáenz 2.3%. ¿Qué pasa luego? Luego pasa de que así se mantiene la tendencia hasta el mes de noviembre. Y en el mes de noviembre y diciembre se incrementó notablemente, porque lo que no se hizo durante todo el año se hace Pero a también último no es momento. falta de entrega de recursos oportunos que les impide avanzar en ejecutar ese presupuesto. Existe una realidad y es que existe demora por parte del gobierno nacional en el pago de la asignación municipal. Es verdad, el gobierno nacional hoy tiene una deuda más o menos de $100 millones con el municipio de Quito. Pero aquí también un dato importante a matizar, cuando nosotros asumimos funciones, estaba de presidente Guillermo Lasso, y Guillermo Lasso tenía una deuda con el municipio de más de $200 millones. Entonces, ha sido lastimosamente una constante de los gobiernos nacionales no entregar los recursos necesarios a los GADs, pero también, fíjese, asumiendo de que tenemos dificultades con $100 millones, estamos hablando que el municipio tiene recursos propios y el presupuesto global del municipio de Quito, sin considerar pues el presupuesto que genera cada una de las empresas públicas, está bordeando los $800 millones. Entonces, ciertamente hay una afectación por la falta de presupuesto, la falta de entrega oportuna de recursos desde el gobierno central, pero también tenemos recursos que perfectamente podemos utilizarlos y que no lo estamos utilizando según los propios indicadores de la propia administración municipal, porque esto no es invento nuestro, es lo que nos dan mensualmente, nos informan de cómo está avanzando la gestión municipal. Perfecto, con eso me quedo, mi estimado concejal, le agradezco mucho por su tiempo, se me terminó el tiempo también, será hasta una próxima oportunidad. Buenos días, concejal. Muchísimas gracias a ustedes. Andrés Campaña, concejal del municipio de Quito, cumplimos con una cadena nacional. Buenos días, América, el noticiero.